habla de los dones. Yo quiero decirles que no está hablando de tres cosas. Hay diversidad de dones y hay repartimiento de ministerios y hay también operaciones, y es el mismo espíritu el que hace esto. Así que voy a tratar de que reflexionemos acerca de estos tres puntos. Ya estamos aquí en la guía para que les sea más fácil a ustedes. Damos otro tiempito leyendo los siguientes versos, por favor. 7 y 8. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Ok? Nos está hablando de que hay diversidad de dones, hay repartimiento de ministerios y hay operaciones por el mismo espíritu. Y luego dice, porque a este, hablando de uno de los miembros de la iglesia, le es dada, ¿qué dice? Palabra de sabiduría. ¿Se fijan? Nomás para meternos en un problemita, ¿se fijan que no tiene la palabra don? Y nosotros lo leemos y lo hacemos, de hecho, cuando decimos la palabra de sabiduría es un don, pero ahí no tiene la palabra don. Dice, a uno le es dada palabra de sabiduría, como un don, como un ministerio o como una operación. Ahorita vamos a tratar de explicar qué significan esas tres palabras. Y a otro le es dada palabra de ciencia, según el mismo espíritu. A otro, fe, por el mismo espíritu. Y a otro, y ahí sí utiliza la palabra, dones de sanidades por el mismo espíritu. Y a otro, hacer milagros. Y esos son los dos temas que vamos a tocar hoy. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, lean conmigo la última parte, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahora sí vamos a analizar qué significan estas palabras con las que centramos nuestra reflexión del día de hoy. Vamos a ver. Dones. La palabra que se traduce a nosotros como dones en el original sería carismas. La pronunciación quizás sea diferente, pero es de ahí el término carismático. ¿Ok? Algo atractivo. Y de ahí se toma una corriente religiosa que es el carismatismo, que tiene un centro de estudio en la expresión espiritual de los dones. ¿Qué significa un don? Un don es un regalo. Un don es un obsequio. Un don a veces se puede entender como una capacidad espiritual. El Señor nos ha regalado, nos ha dotado, nos ha equipado de cosas de las cuales somos buenos para hacer. Eso es un don. ¿Qué más es un don? ¿Es una habilidad sobrenatural? ¿Ustedes qué creen? Hemos aprendido a conceptualizar el don como una habilidad sobrenatural. ¿Pero lo dice la Escritura? No lo dice estrictamente, porque ¿quién es el que hace todas las cosas? El Espíritu. Y lo hace a través de a quienes le dota el don. Te voy a dar el regalo de que se haga algo. ¿Qué es ministerios? Ahora, siempre hay una palabra aquí interesante que es diversidad. Diversidad. A lo mejor el Señor nos provee de una misma herramienta. Aquí normalmente compartimos el mensaje aquí adelante de ustedes, 3 o 4 personas. ¿Lo hacemos igual, hermanos? ¿Verdad que no? No podemos hacerlo igual. ¿Uno tiene más don que el otro? No. Dios nos regala esta oportunidad. Es un privilegio poder hacerlo, pero es diverso. Y es diverso para enriquecernos. Porque lo que no se entiende de uno, a lo mejor se entiende del otro, a lo mejor enriquece y a lo mejor yo me siento mejor con la explicación de una forma o de otra. Hay diversidad en este ejercicio de los dones. Pero también la palabra ministerios viene del término diversidad. Hay
muchas maneras de diaconía, es la palabra que se traduce por ministerio. Y en la mañana explicábamos que diácono es una función administrativa que se usó originalmente para repartir el alimento entre las viudas de los griegos. El primer problema que tuvieron que sacar adelante los primeros cristianos fue que cuando estaban todos juntos, 3,000 primero, 8,000 después, tenían que atender a sus viudas. Pero como había judíos y no judíos, su pasado religioso hacía que hicieran menos a las viudas de los gentiles, de los griegos. Y entonces los apóstoles dijeron, no podemos estar atendiendo esto porque entonces nos privaría de estar predicando la palabra. Nombremos 7 diáconos, 7 personajes de buen testimonio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de servir a las mesas, que sean los diáconos, que sean los meseros. Es decir, es un servicio que se le ofrece a otro. Hay diversidad de dones. Dios nos permite tener algunas facultades, pero también nos permite realizar diferentes tipos de servicios. Ese es el término ministerio, servicio al prójimo, o una función espiritual administrativa. Voy a poner otro ejemplo. ¿Quién es más importante? ¿El que dirige la alabanza o la persona que hizo el aseo para ustedes el día de ayer? Los dos. Y yo creo que delante de Dios hay una sonrisa porque están ejerciendo un servicio en función de los demás. Y el que nos arregló el aire para que estén cómodos, pues también es importante. Y el que junta la despensa para ir a repartir la mañana, la operación espiritual o administrativa o física de andar sirviendo a las mesas, es una forma de servir al prójimo. ¿Y qué dijo Jesús? Si entregaste este vaso de agua fresca al necesitado, a mí lo hiciste. Así que a veces centramos los dones y los ministerios al ejercicio litúrgico del culto. Y los dones se expresan aquí adentro de la iglesia. Pues no. Los dones y los servicios se pueden aplicar aquí en la iglesia, pero Dios está esperando que los apliquemos allá afuera con nuestro prójimo. De eso se trata. Y la última palabra, que quizás es la que menos hemos utilizado, es que hay diversidad de operaciones. No nos queda muy claro, pero la palabra que se traduce por oración o operaciones es energema, de donde viene la palabra energía. Así que, ¿qué es lo que nos da Dios? Según el apóstol Pablo en 1 Corintios 2. Nos faculta, nos equipa, nos da habilidades especiales. Y luego nos pone delante de nosotros cosas con las que podemos servir. Y luego nos energetiza. Nos da la energía, nos da el impulso, nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Timoteo. Entonces, ¿de quién es? ¿Del que cree tener el don o de Dios que hace todas las cosas? Es Dios que hace todas las cosas y nosotros somos instrumentos en sus manos. Así que si me usa, a uno les he dado palabra de profecía, a otro de ciencia, a otro hacer esto, al otro hacer esto, pero es Dios aquí el personaje principal. No el don, ni el que cree ostentar el don, sino la honra sea dada a Dios. Y si me tiene por digno de servirle, porque me ha conferido alguna facultad, alguna habilidad, no me debo sentir más que los demás, ni debo aspirar a tener el don del otro, porque hay diversidad. Como las huellas digitales, ¿no les parece eso maravilloso? Como el mapa retinal de su ojo. Nadie tiene algo igual que usted. A eso le encanta el Señor. No hay dos personas idénticas, no hay otro igual que usted en el mundo. Así que para servirlo, Dios le está esperando a usted. Con todo, con aquello, con lo que a usted lo ha equipado. Sus momentos felices, sus momentos tristes, sus victorias, sus derrotas, lo que lo han hecho, la persona que es, el Señor está esperando que eso que Él le ha regalado, usted lo ponga en el servicio y le dice, no te preocupes, la energía que necesitas también te la doy. Damos gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios. Ahora vamos a ver en ese contexto el don, sanidades y milagros. ¿Okay? Bueno, allá a la derecha
Primero hay que recordar 3 palabras claves también. Diversidad, cada quien es distinto. Segundo, es la obra de Dios, lo acabamos de subrayar. Y la última que no mencioné, siempre lo que hacemos es para provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo, para poder crecer, para edificarnos unos a otros. Así que lo que usted hace, lo necesitamos todos y tenemos que disfrutar de esta dependencia. Si usted deja de operar su don, esa falta de ejercicio nos va a afectar a todos los demás. Así que estimulémonos al amor y a las buenas obras. Dones de sanidades. Ayúdenme a reflexionar. Una pregunta. ¿Qué es la sanidad? Estar sanos. Y nosotros pensamos normalmente en la salud física. Voy a darles el concepto, Raúl me pondrá estrellita o no, porque el concepto de salud en la Organización Mundial de la Salud dice, es el completo bienestar físico, mental, emocional, psicológico, social de la persona. Y a veces nosotros sentamos las sanidades solamente como un hecho que recobra la salud física de la persona. Pero salud, recuerden que en la Biblia se traduce y es similar, es sinónimo a la salvación. Se lo voy a recordar con un texto que usted conoce muy bien. Es Hechos 4:12. Dice, y en ninguno otro hay salud, porque no hay debajo del cielo ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito, en ningún otro hay salud. La salud es salvación. La salvación es el completo bienestar de la persona. No es solamente el área espiritual. La salud es una transformación completa de todas las áreas de nuestra vida para llegar a un total bienestar. Segunda pregunta, ¿por qué es importante hablar de la sanidad? Trajeron a un hombre, escarbaron en el techo, lo bajaron en una camilla porque era un paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Recuérdenme, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Lo vio con misericordia y le dijo, no le dijo levántate y anda. Lo primero que le dijo es tus pecados te son perdonados, porque el completo bienestar de nuestra vida empieza desde el interior. Lo que aquel hombre necesitaba antes de empezar a caminar era una sanidad espiritual. Y entonces le dijo, tus pecados te son perdonados, y empezó el murmullo y el sentimiento negativo de todos los que estaban ahí diciendo, ¿y este quién es para perdonarle los pecados? Y entonces, ojo, para que sepan que tengo el poder de perdonarte los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que la sanidad física fue una señal para que supieran que tenía el poder de perdonar los pecados. Las señales que acompañaban a Jesús eran una muestra para que los demás creyeran que Él era el Hijo de Dios y se acercaran para encontrar el completo bienestar. Pero nos quedamos a medias. ¿Y saben qué hicieron aquellos 5,000 que se acercaron a Jesús? Querían que los alimentara otra vez, no los reprendió por eso. Ustedes a lo que vienen es a curarlos. Ustedes vienen a que les dé de comer. No han entendido nada. Ay de ti, Betsaida. Sí, ay de ti, Capernaum. Dice, si en Corazín hubieran existido los milagros que yo hice, ellos se hubieran convertido. Pero esta generación perversa demanda señal. Y ya no les voy a dar ninguna señal. ¿Entendieron todo este revuelo que acabo de decir, verdad? Sí. La idea es que a veces centramos el hecho de la sanidad y la empezamos a idolatrar. Lo importante es buscar el completo bienestar de la persona, y ese se encuentra en Jesús. Así que el don de la sanidad debe de ir acompañado de un ministerio de la sanidad y debe ir acompañado de una operación por la sanidad. Tenemos que estar todos preocupados porque cada uno de nosotros y de nuestros hermanos allá afuera encuentren en el Evangelio una verdadera transformación que traiga bienestar total a su vida. Segunda pregunta, ¿por qué Jesús sanaba enfermos? Como una señal.
¿Nos quedó claro? Ahora, reflexionemos en estas otras tres preguntas. ¿Cómo puede operar el Espíritu el don de la sanidad? Ya me adelanté un poquito. ¿Cómo se puede operar el don de la sanidad? ¿Me adelanto? ¿Cómo podría usted realizar un ministerio de sanidad? No, pues el hermano ese que habla como centroamericano, ese es el que tiene el don de la sanidad. ¿Vale? El que levanta la voz y hace cosas, ese es el don no es el don de sanidad. Usted tiene la facultad por parte del Señor, Dios le puede dar a usted la capacidad de ir y levantar a otro y motivar a otro y traer salud a otro. Voy a poner un ejemplo muy simple. Hoy tenemos muchos dones que no estaban en el tiempo en el que Pablo está escribiendo. Por ejemplo, la oportunidad de saber que mi hermano está enfermo y caminar y llegar a la farmacia y comprar un medicamento y llevárselo y ponérselo en la puerta. Y ese, mi hermano, es un don de sanidad. ¿Lo cree? Es un don de sanidad. No es, mi hermano, vamos a orar aquí para que el Señor te sane. Claro que vamos a orar, pero si tengo la oportunidad de traerte al médico, también es una forma de operar la sanidad. Y el Señor me ha permitido tener este vehículo, es un don de Dios. Y el conocimiento de la persona que puedo traer para que te consulte, todo eso pongo en ejercicio porque es lo que el Señor está moviendo en mi vida para que tú tengas no solamente salud física. ¿Cómo podría operar el don de la sanidad, hermano? El hermano está muy deprimido. ¿Qué hacemos? Vamos a traer a un ministro para que ore por él, que lo unja con aceite. A ver, sí, vamos a hacer eso también. Pero a lo mejor necesita otro proceso profesional y yo puedo ofrecerle eso, yo puedo encaminarle esa sanidad. Así que, si se fijan, no es nada más estar esperando hechos mágicos, porque nos cerramos a eso. El cristianismo moderno nos ha inducido a pensar que el don de sanidad ocurre solamente en el momento del culto y en una forma especial. Cuando oramos y te ponen la mano en la cabeza, ahí se opera. Yo creo que Jesús operaba el don de sanidades de muchísimas maneras diferentes. Y nosotros podemos ser parte de estas dones o ministerios u operaciones del Espíritu Santo para proveer del completo bienestar de nuestros hermanos. ¿Qué sería una operación de sanidad? ¿Cómo podríamos decir se genera esta sinergia, esta energía para poder promover la sanidad preocupándome por el otro? Cuando yo digo, quizás el hermano necesita algo, Dios va a poner en mí ese deseo, entonces hágale caso al Espíritu Santo porque es Dios el que está obrando a través de nosotros. Quiero que hagas el siguiente clip para irnos a ver. ¿Qué es hacer milagros? De una manera similar vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué es un milagro? Extraordinario. Algo que el hombre no puede hacer. Es una acción que va en contra o rompe las leyes de la física. Ahí leí ese concepto. Es la mano de Dios actuando. Eso es un milagro. El día de ayer platicaba muy agradablemente con Luis y le decía, me acabas de dar la idea justa para este momento. La semana pasada venía 8 horas haces de camino. Y antes de salir, bueno, que Dios me bendiga y me platica, me dio hambre, me paré en la gasolinera, puse gasolina, después de comer salí y vi algo abajo de la camioneta, me llamó la atención, me metí y me explicó perfectamente mecánica, que soy un neófito de la mecánica. Si algo le pasó a la camioneta a 2 horas de haber salido de su viaje, dice, si no me percato, camino, no llego y además descompongo la camioneta. Así que, de manera simple, gracias a Dios. Y le dije, eso es un milagro. Para otros puede ser una coincidencia. Para otros, no, pues es que
por alguna razón, pues si nosotros confiamos que Dios dirige nuestro camino, entonces eso es un milagro. Y ahora que venía de carretera, me dice, ahora hice lo mismo, Señor, si me ayudas, y dice, y se veían los rayos y se veía, pero como si el camino se abriera. Dije, no, bendito sea Dios. Y no lo pongo nomás de ejemplo, hagamos un recuento. Y a partir de ese momento recordé también que mi hijo Arim, platicando de milagros, me dice, papi, ¿a ti te ha tocado ver un milagro así como los de la Biblia? Y le dije, pues, que se abra el mar y que descienda fuego y que se pare el sol. Pues a lo mejor no así, pero he visto cosas extraordinarias. Y luego me puse a hacer un recuento y dije, qué poca memoria de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y voy a hacer un pequeñito recuento, hermanos, porque muchos de ustedes se van a ir recordando y si no, me sirve de testimonio. Al final hay un texto muy clarito para mí, así que permítanme este espacio en el cual recuerdo lo que Dios ha hecho, así cercano. Más o menos hace 23 años, visité a un buen amigo a su oficina y estaba muy triste porque tenía con su esposa 7, 8 años de matrimonio y le acababan de dar la noticia de que finalmente no iban a poder tener hijos. Lo habían intentado pues todos estos años y me dice desgarradoramente que los estudios demostraron que él era el culpable, que él tenía la esterilidad y por lo tanto no iba a poder tener hijos. Era un profesionista exitoso, pero habíamos vivido juntos, habíamos compartido la fe y le dije, ¿quieres que oremos? Yo creo que para Dios no hay imposibles si tú lo sabes. Y ahí en su oficina nos hincamos y oramos. Un año más tarde me llama y me dice, no lo vas a creer. Le dije, claro que lo voy a creer. Y 2 años más tarde estaban haciendo su segundo hijo. ¿Se equivocaron los médicos? No sé, pero yo considero que eso fue un milagro. Y él también lo considera. Años más tarde recuerdan ser testigos de saliendo de la iglesia, una camioneta Royal Eliel y a su hija pequeña. 50. Yo no estaba presente, gracias a Dios. Pero cuando yo llegué al hospital, yo no sé si Raúl o Betty me dijeron esto, recuérdenme, cualquiera de los dos que tienen conocimiento médico, me dijeron, yo tomé a Abby y yo la vi muerta. La llevaron de urgencia al hospital. Yo llegué, no sabía qué estaba pasando. Para mí fue más fácil decir, vamos a orar. Los demás a lo mejor estaban esperando la peor de las noticias. Nos tomamos de la mano, oramos y también me van a recordar que después de horas de operación salió una enfermera y dijo algo así como, abrazando a mi mamá y dijo, estaban las manos de Dios operando en las manos de los huérfanos. Y ayer cumplió años, ¿sabes? Tiene a su bebé, 27 nomás. 27 años tiene a su bebé, que es la adoración de Dios. Amén. Y luego falleció mi sobrino en un accidente y Betty viajó hasta acá y estuvo unas semanas aquí y después un pequeño dolor la llevó al hospital y la operaron durante 7, 8 horas y el médico decía, yo no sé qué es lo que pasó, pero tenía, recuérdame técnicamente, era y todas las vértebras estaban en pedazos, le sacaron los huesitos, un movimiento más y se hubiera quedado sin caminar. Lo que sí es que no va a poder volver a tener hijos. ¿Estoy en lo correcto?
Y vaya, y vaya. Fuimos de viaje a Largo Maderal. ¿Se acuerdan? Sí. Y vino la lluvia y vámonos rápido, la gente que conocía ahí, vámonos rápido. Y llegamos al río y se atoró la camioneta. Vamos a bajarnos. En cuanto nos bajamos, hermanos, Sarín sería un bebé, lo tomamos del asiento trasero y en cuanto nos bajamos el río subió. A medida que levantó la camioneta de 15 plazas y la empezó a llevar el río. Se la llevó. 50 metros más adelante, no exagero, cayó como en un hoyo y ahí se detuvo. Y luchaba la corriente por llevársela, hasta después de varias horas bajó, llegó una troca, pusimos una cadena, nos quedamos a convivir ahí con la familia de Norma, y a la mañana siguiente, un arreglo rápido y ahí veníamos en la camioneta de regreso. Un milagro. Hace apenas unos años, don Jesús, mi hermana María de los Ángeles, llegaron al mismo lugar que ocupan hasta ahora, llenos de fe, compartieron la necesidad de oración con nosotros, y yo todavía lo recuerdo con mucha emoción, si me permiten decirlo. Su hija, su nieta, estaba acusada con todas las malas noticias de caer en prisión. Oramos y fue como lo que dice la Escritura, como cuando leemos lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó a Pedro. Dios abrió las puertas y ella estaba libre. Y a partir de ese momento, mis hermanos están aquí, yo creo que siempre recordando la bondad de Dios que hace milagros. ¿Cuántos más, hermanos? Les voy a platicar 3 solo de esta semana, Solo de esta semana. Hace el día previo a que me platicó, dice el jueves, platico con uno de mis alumnos y me dice, mire, profe, y me enseña su celular y en su cabeza está sangrando y atrás de él está un jeep hecho pedazos. Andábamos, le prestamos el jeep a una amiga, no supo maniobrar y dimos 8 vueltas. Salió volando el asiento, no traíamos ninguno cinturón de seguridad. Uno de ellos salió volando y se quedó enredado en los alambres de púas que estaban ahí cercanos, se cortó. A mí me duele el cuello, me pusieron collarina, mi compañero también, pero nadie tuvo ninguna otra lesión. Ni siquiera una de las niñas que yo vi cómo el jeep le cayó encima. Y yo le comenté, Dios que los cuidó. Oh, sí, dice, eso dicen. Le dije, pues si eso dicen es que eso fue. Dios te permitió una oportunidad, así que reflexiona qué es lo que vas a hacer con esa oportunidad. La maestra Clarita, que a lo mejor está escuchando, me dice en una plática posterior, viajó más allá de Nueva York a visitar a su hija, me dice, transbordando en Dallas, íbamos ya en el avión y de repente se paró el avión y lo avisaron que teníamos que bajar y nos acomodaron en diferentes vuelos y a mí me cambiaron la ruta y llegué por otro lado, pero nos avisaron que en ese momento antes del despegue el avión había mostrado una falla. Y volteé y me dice, Dios que nos cuida, porque si esa falla hubiera ocurrido después del despegue, no estaría platicando con usted. ¿Creemos en un Dios que hace milagros? Amén. Los mismos de la Escritura, yo creo que sí. Los mismos de la Escritura. Aquí les voy a comentar alguno que siempre le ha pasado. Ve usted sus invitados y ve las ollas y dice, no va a alcanzar. Y alcanza. Y el último pedacito fue el último taco que se comió la gente y quedaron felices. Lo mismo que Jesús hizo para alimentar a los 5,000. Exactamente lo mismo. No se para el sol, pero ¿cuántas veces usted ha tenido necesidad de decirle, Señor, necesito acabar este trabajo? No puedo y se está metiendo el sol. Dígame, al final no sabe usted cómo, pero el tiempo que no es estricto y que es relativo según la ciencia, se prolongó y cuando usted terminó, ahí fue el momento justo que tenía que terminar y se metió el sol y dice uno, bendito sea.
Gracias a Dios que se permitió esta extensión de tiempo, si no, no hubiera pasado. Y aquella historia donde en carretera ese tornillo era el justo el que estaba y me lo encontré. Qué casualidad, qué afortunado soy. Ni casualidad ni fortuna, es Dios que está cuidando nuestras vidas. Amén. Eso es un milagro. ¿Por qué son tan valiosos los milagros? Porque es la forma en la que Dios nos acompaña y nos dice, aquí estoy contigo. Mira, Moisés, vas a ir y déjame te muestro unas cuantas señales para que tú estés confiado que quien te acompaña es poderoso. Pero cuando convierte su cayado en serpientes, ¿qué pasa enseguida en la historia de la Biblia, hermanos? También los magos de Egipto hacen el mismo milagro. ¿Le dice algo? No idolatremos el milagro. Adoremos al Dios que hace milagros en nuestro beneficio, para nuestro respaldo. Porque también Satanás se transforma en ángel de luz y también eso nos puede confundir. Y a veces vamos buscando el milagro y no estamos buscando a aquel que nos ayuda. Y eso nos puede confundir. ¿Por qué se narran los milagros en la Biblia? Fíjense lo que dice la Escritura. Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanar. Y cuando ustedes vean que estas y muchas otras cosas mayores están haciendo, entonces sabrán que el Espíritu Santo está con ustedes. Para eso son los milagros. ¿Cómo ha operado el Espíritu milagros en tu vida? ¿Suficiente con los ejemplos? ¿Recordó usted 2 o 3 de su vida? Bendito sea Dios. ¿Podría haber un ministerio de milagros? Pásele, pásele. Y eso es lo que estamos haciendo. Venga el sábado a las 7 por el milagro del color que usted quiera. Estamos usurpando la autoridad, la completa disposición de parte de Dios. Podemos ministrar, podemos servir a otros y podemos decirle, vamos a orar juntos, ten fe, vamos a orar, vamos a leer la Escritura, recobra tu ánimo, ten la confianza que Dios lo va a hacer. Y aún así, y si no lo hicieran, mi servicio a ti es que tú tengas confianza en ese Dios. Porque no debemos de confiar en el milagro, debemos confiar en Dios. ¿Recuerdan aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego? Yo sé que Jehová tiene poder para librarnos, pero si no lo hiciera, de cualquier manera, Rey, yo no me voy a hincar ante tu nombre, porque solamente Él merece la gloria. Así que, ¿qué sería una operación de milagros? Una energía de milagros. Pues juntarnos y tomar las manos y orar y esperar en Dios, que puede obrar en este momento o más adelante, o quizás decir no, pero es la energía que necesitamos para seguir confiando en Dios. Tenemos que estar juntos para abrir los ojos de la fe y ver que es un Dios que hace maravillas, que es un Dios que hace milagros todos los días en beneficio, y lo que nosotros necesitamos es abrir los ojos para que sea claro para nosotros el camino de Dios. Para eso se trata, ese es el provecho. ¿Cuáles son los peligros? A ver si están de acuerdo. Los peligros de idolatrar los dones de sanidades y el don de milagros sería usurpar la gloria a Dios. Y entonces, ¿quién hizo el milagro, hermano? El hermano, es que el hermano tiene un don maravilloso. Hay que traérselo al hermano para que ore. ¿No es idolatría? Y además el hermano empieza a sentirse más importante, porque si Dios ha obrado milagro a través de él, que no lo dudo, sería para darle la gloria a Dios, pero somos humanos y es muy fácil caer en la trampa de decir, hay algo especial en mí. Así que lo importante soy yo. Cuidado, hermano. Si Dios hizo algo a través de usted, entonces tenemos que caer de rodillas humildemente y decirle, Señor, ¿quién soy yo para que tú lo hayas hecho? Bendito seas. ¿Qué puede ser? Vanidad y egolatría.
Más o menos lo mismo. Cuando yo me la creo y entonces empiezo a decir, quizás porque yo soy un mejor cristiano. Tercera, este es el peor de todos, creo yo. Como empezamos como grupo cristiano a pensar que las sanidades y los milagros son el verdadero signo de la presencia del Espíritu Santo, entonces tiene que haber milagros. Y como tiene que haber milagros, simulamos los milagros. Mentimos al Espíritu Santo. Hacemos manipulación. Y entonces hacemos, ¿cuál es el nombre? Estas colectivas. Sí. Influimos colectivamente y entonces le bajamos a la luz y subimos el sonido y empieza la música y la gente se empieza a sentir en una, algo pasa, en una euforia. Y entonces yo llego y oro y toco la cabeza y la gente se empieza a caer. ¿Será en realidad el único momento de la sanidad y del milagro de esa forma? Y a veces corremos el riesgo de, por la necesidad de mostrar que el Espíritu está con nosotros, entonces forzamos el hecho. Y seguramente usted conoce historias más de estas personificaciones, de estos buenos actores, buenas actrices, que son parte de un culto en el cual fomentamos que Dios está aquí. Y me gusta pensar cómo voltea Dios desde los cielos a ver ese espectáculo. ¿Agradado? Y también me he preguntado, si en realidad mi hermano tiene el don, ¿para qué lo hace en la iglesia? En los hospitales hay tantas personas que necesitan que vaya alguien y ore por ellos ahí. Si tienes el don, ¿por qué esperas el sábado en la tarde, el domingo en la mañana para orar a quien venga? Mejor ve allá donde se necesita servir. No dudo que alguien tenga una capacidad importante en sus manos y que Dios le haya dotado de esa facilidad de sanar con las manos. ¿Por qué no? Dios es capaz de hacerlo. Y si tú has notado que tienes esa habilidad, entonces ve por el que sufre. No vengas a exigir un estrado y que la gente te idolatre porque tú tienes un don que ni siquiera es tuyo. Así que estos peligros son los que corre quien ejercita el don. Pero los que no ejercitamos el don tenemos más peligros. Como nada ha ocurrido en mi vida, pues que yo no seré cristiano. Y empezamos a dudar de nuestra fe. Sinceramente, hermano, ¿le ha pasado? Y está ocurriendo algo y tanto le he pedido a Dios por esto y no pasa nada. Sobre todo cuando el problema está cercano. Y mi madre está enferma y lloré y no se sanó. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios no sanó? ¿Qué no hay don de sanidad? Hermanos, que no es a petición del cliente. Es un Dios que opera y Dios que hace lo que Él quiere hacer. Búsqueda insistente del don. Señor, ¿por qué a mí no me das esa facultad que tiene el hermano? Y envidiamos lo que hace el otro. ¿Y por qué en otras iglesias ocurre eso? Y en la de nosotros no, pues ni aplauden los hermanos. Ay, perdón. Ni se emocionan. Debería de haber esa emoción que hay en otras partes. Si es una emoción que nace de nuestra carnalidad, que no haya emoción. Que sea mejor una energía de hacer lo que es correcto. Ojalá que en esa operación, en esa forma en la que Dios nos influye, podamos seguir trabajando. Y por último, generamos en otros incredulidad y escepticismo. ¿Verdad que sí? ¿Será cierto lo que hacen ahí? No, se me hace que son puras mentiras. Y la gente se vacuna contra el cristianismo diciendo, no, yo me enteré de quienes hacen esto, hacen aquello, y no voy a creer en eso porque son puras mentiras. ¿Ha platicado con alguien así que está completamente decepcionado de la fe porque alguna vez descubrió un fraude? La razón, hermanos, es que el movimiento cristiano moderno ha circunscrito el don de milagros a un momento específico, en un lugar, y lo hemos colocado como parte de la liturgia espiritual, cuando tendría que ser una actividad de todos los días buscando el beneficio del prójimo, en cualquiera de las formas en las que nosotros podemos trabajar. Si alguien tiene manera
de, decían en la mañana, de abrazar al que se siente triste. Le puede traer mucha sanidad. Y si alguien se sienta, dijo Conchita, a platicar con aquel que hace mucho, que trae algo y que eso lo hace sentir mal y que eso lo hace sentir enfermo, escucharlo es ejercitar el don de la sanidad. Qué bien me sentí de platicar contigo. Qué padre, me la pasé de reírme toda la tarde. Nos fuimos y nos tomamos un café y te hice sentir bien y te hice recordar las bondades de Dios. Qué bueno, te sientes mejor ahora. Estoy ejercitando. Gracias, Señor, porque me permites. Algo sentí en las manos. Se vio una luz que iluminó el lugar. No, se necesita. No se necesita. Es Dios el que abre. Y si lo necesita, el Señor lo hace. Voy a acabar con lo siguiente. Estas imágenes. Eso debe ser el don de sanidad, lo acabo de decir. No se alcanza a ver, ya vi que están cerrando los ojos. Que pase el paralítico y avienta la silla de ruedas y avienta Si operó, gracias a Dios, qué bueno, pero no es necesario el espectáculo. No deberíamos de buscar el espectáculo. Enseguida, que oren unos cuantos, él, porque ellos son los que tienen el don. ¿Dónde está el inventario que dice que el otro no puede tener el don? Y que hoy Dios quiso que fuera con mi hermano y no con mi hermana. A lo mejor ayer sí la utilizó a mi hermana, pero hoy quiere utilizar a mi hermano. ¿Yo quién soy para decir, usted ore y usted no? Son unos cuantos aquí nomás, los líderes nomás, los que están acá, adelante pueden orar por usted. Y van a orar poniendo la mano derecha, porque si ponen la mano izquierda no funciona. No es eso, y a veces hemos aprendido así. Y tenemos que decir, ¿cómo tenemos que decir, hermanos? En el nombre de Jesús, porque si no utiliza usted las palabras mágicas, ojo con lo que acabo de decir, no son palabras mágicas. Pero nos encanta entrar a un mundo místico, mágico, donde si yo hago el ritual correcto, ¿a quién estamos buscando? Eso no es Dios. Dios no gusta de esos ritualismos. Dios es un Dios de misericordia. Aquí abajo el culto y pasa la gente y se abarrota y busca tocar a aquel que tiene el don, así como Jesús, ¿no? Si alcanzo a tocar la corbata de mi hermano, yo creo que voy a ser sano. No le estamos enseñando la teoría correcta del evangelio, es buscar a Dios. Y el que más me llama la atención es esa imagen, la pueden buscar ustedes en internet, es un predicador de nombre Benny Hinn, escritor de muchos libros, entre los más famosos, Buenos Días Espíritu Santo, que en alguna ocasión, esa fue la primera vez, se quitaba su saco y blandeaba su saco y el aire que le daba a la gente hacía que entrara en un trance y caían derribados por la unción del Espíritu Santo que tenía Benny Hinn. Y soplaba y hacía así y la gente se caía en sus lugares y en ese momento eran sanos. ¿Dios lo puede hacer? No lo dudo. Pero no creo que solo eso, por eso puse así la pregunta. Esto debe ser el don de sanidad. A lo mejor, si Dios lo quiere de esa manera, nosotros no somos quien para juzgarlo, pero hay muchas otras, porque hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Dios lo va a hacer cuando Él quiera y como Él quiera, y quizás lo quiera hacer a través de nosotros. Glorificamos su nombre, le decimos a través de una oración, Señor, aquí estoy. Si yo puedo ser útil, aquí estoy. Para ir a llevarle una medicina, para ir a llevarlo con el doctor, para sentarme a platicar con él, para proveerle de un beneficio, aquí estoy. Y si algún día soy testigo de uno de todos estos milagros que Él ha hecho en mi vida, que sea solamente para glorificar su nombre. Aquí está el texto que me digo yo mismo, después de haberme permitido presumir tanto de que Dios ha sido bueno en mi vida. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Siguiente pregunta. ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos qué? Milagros.
Dios pudo haber hecho milagros a través de nosotros, porque Él utiliza el instrumento que Él quiere. Así que si nos utilizó, no nos sintamos más que la burrita de Balaam, porque también a un burrito utilizó el Señor para hacer un milagro. Así que a cualquiera nos puede usar, aunque al final nos diga: jamás te conocí, aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Duro el texto? Entonces, ¿queremos el don, hermanos? ¿Por el don mismo? ¿Anhelamos tenerlo? ¿Anhelamos ser parte de esas manifestaciones? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Señor, ya no necesitas traer milagros a mi vida, yo voy a seguir creyendo y confiando en ti absolutamente. Ya no necesito otro más. ¿Quién dice eso conmigo? Pero quizás otro lo necesite. Y yo voy a tratar de compartir mi fe con otros para que crean. Y en ese proceso, quizás el Señor quiera operar un milagro. Pero yo me voy a preocupar de lo que dice ahí: hacer la voluntad de mi Padre. Porque si no, solamente será vanidad, orgullo, y seré un hacedor de maldad. Quizás el Señor ni se dio cuenta que utilizó este instrumento porque tenía su corazón puesto en aquel que necesitaba la sanidad. El corazón del Señor estaba puesto justo en el milagro que se necesitaba y no en quien operó ese momento. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Después del culto y de despedirnos, les voy a invitar a ver una película que tiene que ver mucho con este tema. Es especial en una actividad de jóvenes, pero si se quieren quedar, déjenme les proyecto a ver si puse la imagen. Y si no tengo el link, si se tienen que ir a casa, les pasamos ahí en el grupo el link. Es una película no nueva, quizás usted la vio de más joven. Steve Martin fue un cómico de hace 20 años y es una película muy buena, se llama Milagro de Feo, se llama El Charlatán, y es precisamente la personificación de todos estos predicadores itinerantes que desde Estados Unidos hasta América Latina llenaron con esta fantasía de los dones y los milagros y dañaron tanto la fe del cristianismo, desafortunadamente. Pero el Señor sigue haciendo su labor y sigue encareciendo su caridad para con nosotros, obrando maravillas, obrando milagros para su honra y su gloria. Dios les bendiga. Amén. Les invito a estirar sus piedritas un rato, parémonos. Cantemos. ¿Cuál es? ¿Es el último que tienes ahí? ¿Lo que te doy? Creo en un Dios que da vida a los muertos. Yo creo en un Dios que da vista a los ciegos. Un Dios de proezas, un Dios de milagros, y al hombre puede dar libertad. Y aquel que cree en su nombre, mayores cosas que estas hará. Y ese es el nombre que he venido a decirte que hay para ti sanidad. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo
como 20 años salió una película que me gustó mucho porque en su momento me parecía graciosa. La vi recientemente y me di cuenta de muchas enseñanzas interesantes. No es una película cristiana con algún mensaje evangélico, pero sí tiene un mensaje muy humanista. Estaban Jim Carrey y Morgan Freeman platicando después de haberle dado los poderes de Dios. ¿Se acuerdan? Y la personificación de Dios en esta película le dice: abrir tu sopa en dos o multiplicar las cosas en la día con día es un milagro. Y dice él: no, pero un chico que le dice no a las drogas y sí a la educación, eso es un milagro. Una mamá que tiene 2 trabajos y aún así encuentra tiempo para jugar con su niño, eso es un milagro. Y al final de la película responden con esta frase a todos nosotros y nos dicen: ustedes sean el milagro. Entonces, para finalizar, me gustaría nada más, si alguno de ustedes quiere poner en manos de Dios algo en esta tarde, un agradecimiento, una petición, algo que moleste en su corazón en esta tarde, que sea el momento. Porque recuerden, no es la voz mía, no es la voz de nadie, es el poder de Dios. Y si no, cerramos nuestros ojos, todo lo que tenemos lo escuchamos. Gracias, Señor, nuevamente por todo. Me gustaría ser más específico y decirte que por nuestra salud o por nuestra familia o por nuestro trabajo. Pero qué cosa que tenemos no te pertenece. Todo viene de ti. Y cuando acabe nuestra vida, todo regresa. Tú estás en todo momento, estuviste desde antes y estarás en el final. Y después de ti. Entonces, ¿qué me puede preocupar en mi corazón? ¿Qué más alegría tan grande estalla sabiéndome que tú tienes el control? Si tenemos los ojos abiertos y el corazón abierto y la mente abierta, veremos tus milagros a donde quiera que vayamos. Escucharemos tu voz, seguiremos tus pasos. Señor, nada más no nos sueltes de tu mano. Si en esta tarde hay preocupaciones, las dejamos en ti. Si en esta tarde hay cosas que agradecer, también las dejamos en ti. Si en esta tarde hay algo que no digo, es tuyo, Señor. Tú ya desde antes tienes la respuesta. Bríndanos la calma, bríndanos la alegría, bríndanos la palabra, como siempre lo haces. Te pido por mis hermanos, te pido por mis amigos, te pido por mi familia.